Muy buenos días. Sean bienvenidos a su noticiero online de confianza, Raptors News. Yo soy su conductor, Sergio Emiliano Flores Zavala, y el día de hoy hablaremos sobre la educación en el desarrollo histórico de México. Todo esto a través de manera virtual, debido a las restricciones por la pandemia. Y bien, comenzamos con una breve introducción. Sabemos que el ejercicio físico es indicado como una actividad necesaria, clara y urgente. Todo esto ya que es el único medio de conservar el equilibrio de las funciones fisiológicas. Por lo contrario, se dice que hoy en día no están satisfechas las necesidades de los alumnos, esto a pesar de haber recibido la gimnástica y otras actividades. Por esto, los cultos pedagogos indican que para saber precisar previamente el objeto del ejercicio según la edad, el sexo, el temperamento o las diversas condiciones de vida social, se requieren conocimientos más vastos de los que aparentemente se creen. Dicho esto, se toman en cuenta ciertos aspectos para poder aplicar el ejercicio muscular. Un ejemplo de esto es la aplicación del ejercicio muscular a la higiene del hombre. Aquí se envuelve la solución de un doble problema. El primero, ¿cuáles son las modificaciones que debe producir en la estructura del cuerpo y en las funciones de los órganos para beneficiar y perfeccionar el estado físico de un sujeto? Y el segundo, ¿cuál es la forma del ejercicio más eficaz para producir esas modificaciones necesarias? Como podemos ver, se necesita saber bastante para poder satisfacer las necesidades fisiológicas de los alumnos, por lo que en diferentes países las maneras de adquirir un título de profesor de educación física son muy diversas. Un ejemplo de esto es en Bélgica, donde para conseguir el título se realizan 3 pruebas. La primera, una tesis escrita sobre la anatomía, fisiología, higiene y pedagogía de la gimnástica. La segunda, una prueba didáctica, la cual consiste en una lección práctica de 30 minutos, explicando y fundamentando científicamente los ejercicios que se hacen practicar a los alumnos. Y por último, una prueba práctica, la cual consiste en ejecutar durante 1 hora un cierto número de ejercicios. Dicho esto, pasemos con mi compañera Vanessa, que les hablará un poco acerca del ejercicio en la mujer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Juárez y en este espacio vamos a charlar un poco con ustedes acerca sobre el ejercicio en la mujer. El ejercicio era tan necesario como en el hombre como en la mujer, pero había ciertas aptitudes o ciertas características que las mujeres no podían hacer en este tiempo sobre el ejercicio, ya que consideraban que había ciertas edades para que a las mujeres se les dejara de enseñar de la misma manera que se les enseñaba a los pequeños de entre 7 y 8 años, ya que estas mujeres o estas pequeñas empezaban a desarrollar de la manera que comúnmente conocemos, que se empiezan a desarrollar los senos, se empiezan a desarrollar las caderas, la cavidad pélvica y entre otros factores como lo es también la menstruación, y era algo de higiene para ellos. También un tema importante era la gimnasia. En la gimnasia también se prohibieron ciertos ejercicios, ya que para algunas personas catalogaban que era un deporte para hombres, ya que en la gimnasia es un deporte de mucha fuerza en los brazos. Y haciendo esto, pues las mujeres ensanchan mucho la espalda y las manos se le hacen muchas callosidades. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues la gente lo catalogaba como malo y como algo que no era de mujeres. También posterior a ello, pues a las pequeñas solamente les permitían hacer ejercicios como en la gimnasia, igual dentro de la gimnasia, como juegos de pelota, juegos de aro, o incluso lo de los listones, que actualmente en la actualidad lo que es en olimpiadas todavía se ve pues en la gimnasia las tablas rítmicas, lo que es las tablas rítmicas de listones. Y pues por mi parte eso sería todo. Gracias por la información, Vanessa. Ahora daremos paso a nuestro reportero César, que hablará sobre la educación física y las prescripciones fundamentales. Las prescripciones fundamentales son todas aquellas que hemos llevado a cabo en todo momento dentro de nuestra vida escolar, tanto como directores y personal docente. En sí, nosotros nos tenemos que preocupar de la actitud de los niños y que se encuentren físicamente bien, ya sea que estos estén de pie, sentados,
parados o efectuando algún movimiento, es de esta manera que debemos recordarles cómo hacerlas de manera correcta. Después de esto debemos darles mínimo 2 minutos de descanso para que procedan haciendo más actividades, y en dado caso de que el alumno presente síntomas de fatiga, debemos suspenderles las actividades. Además, debemos encargarnos de que los niños y las niñas realicen las actividades de manera adecuada. Posterior a esto, debemos darle aprovechamiento a las excursiones en campo y realizar actividades al aire libre. Y procurar que todas las actividades que realicemos con los niños sean de carácter deportivo. Las escuelas normales, y en este caso las escuelas elementales, son aquellas en las que hay grupos de niños un poco más pequeños. En este caso los niños son de primer grado, por lo que debemos desarrollar juegos sencillos, imitativos, muy divertidos y que tengan una corta duración. Y también trabajamos los grupos de niños que son un poco más grandes y que por lo general son los niños de segundo grado, por lo que debemos poner juegos un poco más variados, más complicados y con esfuerzos musculares un poco más intensos. En las escuelas primarias superiores, en el caso de los niños, debemos desarrollar más actividades al aire libre, tales como carreras, saltos, la práctica de béisbol y en variantes como foot tenis o bote toque y el fútbol en conjunto. En el caso de las niñas debemos aplicar actividades como lawn tenis, básquetbol y croquet, además de fundamentar un poco más la gimnasia. Además, en las normales superiores se busca trabajar con fundamentos un poco más complejos para los alumnos. En este caso, la normal superior añade un total de 14 materias para la inclusión educativa, las cuales serían 2 de educación, 1 de lógica y psicología aplicada a la educación, una de estética, una de teneduría, una de lógica y otra de economía política, y para finalizar literatura patria, con el fin de que los terceros, cuartos y quintos años tengan conocimiento pedagógico y puedan ejercer prácticas docentes en casi toda la población, y además ayudarles a adquirir un conocimiento teórico práctico. Continuamos contigo, Jesús. Bastante importante la información de César. Ahora continuamos con la siguiente cápsula de Jesús, donde conoceremos un poco de la gimnástica enfocada en los ejercicios militares. Bueno, y seguimos, mi nombre es Jesús y a continuación yo seguiré hablando sobre la gimnasia, pero en el ámbito de los ejercicios militares. Como tal, tenemos que la gimnasia también ocupó un gran lugar en los ejercicios militares, dado a que era un acondicionamiento extra que se les daba a todos los soldados o los que estaban practicando en esos momentos. Tenemos que la gimnasia educativa, bajo el concepto de la educación física en los colegios privados y particulares, tomó un gran aforo, una gran fuerza entre los años de 1824 y 1876, siendo la legislación expedida en 1843, en la que formalmente se introdujo la educación física a su expresión gimnástica en el proyecto educativo nacional, o sea, aquí en México. Tenemos que el uso de los ejercicios militares nació en la necesidad militar de estudiar guerra y de ensayar viejas batallas con el propósito de aprender de ellas. Tenemos que Federico II, el gran rey de Prusia, desde 1740 a 1786, formó a su ejército con un mecanismo de relojería bien engrasado. ¿Esto qué quiere decir? Que estaban muy bien organizados y que casi parecían guerreros, robot. Estaban muy bien estructurados y muy bien preparados para la guerra. Obviamente la cultura física no se busca solamente como eso, busca que también haya una paz entre el cuerpo y la alma, una paz mental, una tranquilidad. Tenemos que eso también ayuda a la disciplina en la escuela, obviamente, si uno es aplicado en sus ejercicios, se trata de que igualmente lo sea en el ámbito escolar. Tenemos algunos de los ejercicios que se llevaban a cabo, los cuales eran el salto de cuerda como primera instancia. En segunda tenemos la sentadilla. La sentadilla, que obviamente es un ejercicio que permite fortalecer y tonificar piernas y glúteos. Tenemos las dominadas y los pulpes. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Pasamos con mi compañero. Muy buena cápsula por parte de Jesús. Seguimos con nuestro compañero Yair, abordando el tema del discurso pronunciado por el presidente del Consejo Superior de Salubridad de la instalación del Congreso Higiénico y Pedagógico. En otras noticias, el discurso pronunciado por el presidente del Congreso Superior de Salubridad del Congreso Higiénico Pedagógico nos empieza a hablar en este texto
que ya la mayoría de las escuelas ya deben de contar con los recursos básicos de higiene, tanto para los alumnos como para los profesores, asimismo, al igual que contar con unas aulas suficientemente equipadas para los diferentes fines pedagógicos. En este caso, en el área deportiva se basa mucho en lo que es el gimnasio, la gimnasia, en la cual nos menciona que tiene que ser higiénica, tiene que llevar una orden, una limpieza, tanto en el equipo que se va a ocupar, al igual que en las áreas asignadas para dichas actividades. Al igual en las aulas deben de contar con la suficiente limpieza, tanto de ventanas, pisos, deben de contar con la suficiente equipo para realizar dichas actividades dentro y fuera del aula. Al igual que en el área deportiva debe de contarse con las áreas preparadas para realizar las actividades. Si las van a hacer al aire libre, debe de contarse ya sea en pavimento, tener un área limpia, aseada, al igual que los profesores. Deben de contar con una higiene tanto profesional como los alumnos para realizar dichas actividades deportivamente, al igual que en la área de los baños deben de contar al igual con la suficiente agua, papel, jabón, todo eso, al igual que para el desgaste de los jugadores, bueno, de los niños, por así decirse como tal, debe de contarse con una cafetería, la cual tenga que contar con la suficiente higiene, tanto en los alimentos como en la presentación, como el porte, para tener una mejor eficiencia educativa. Sería todo. De nuestra parte, vamos a ver qué más nos tienen que contar. Y bien, vamos con nuestra última cápsula elaborada por nuestro compañero Uriel, en su sección llamada Atletismo. Buenos días. En esta sección denominada el atletismo, vamos a hablar sobre la educación física y este mismo deporte, y el cómo ha ido evolucionando. Va transformándose también en dos grandes niveles, el primario y el secundario, en que es obligatoria, ya que en verdad debería de serlo en todos los ámbitos y en todos los niveles. El atletismo es una educación profesional del músculo, que ha sido reservada en especialistas, y estos mismos nos han comprobado dichos estudios. Principalmente, en cambio, como consideración de la salud, como un término indispensable de la formación educativa de pedagogía. Estos estudios nos han arrojado diversos resultados muy variados, en los cuales podemos destacar el avance y el estudio de la educación, de la pedagogía, del deporte, y de cómo van avanzando y reaccionando estos alumnos estudiados. Es el objetivo de los sistemas que hemos adoptado y que hoy se implican principalmente sin seguir regionalmente algún lugar étnico o profesional. También descubrimos en este estudio que principalmente el código fue la gimnasia, para poder después hacer nuevos estudios que fueron contribuyendo a estos mismos resultados, sino también acomodarlas a nuestro tiempo, a nuestro año y a nuestro siglo, que exigen también apasionar el movimiento con el ejercicio, ya que muchas de las personas estudiadas pues nos arrojaron que no tenían estas bases principalmente, con muy buen éxito, como era natural, los juegos libres, y espero que en un muy largo tiempo podamos también incorporarlo a nuestras actividades diarias. Nos descubrimos principalmente también que la parte estableciendo lugares sport escolares en donde los juegos de nuestros planteles sean intervenidos, ya que la educación física puede abarcar más ámbitos de lo que nosotros esperamos.
Además contribuye al mejoramiento de evitar el surmaje. Así es condicionado también en la educación física intelectual, no nada más en la parte educativa. Estos estudios y estos resultados fueron muy favorecidos, ya que esperábamos resultados distintos, con tal de no extremar la fragilidad, porque entonces un trabajo no es el repaso del otro, sino que se acondiciona y se complementa con lo ya estudiado. Muchos fuimos a la educación corporal para vigilar la influencia de las escuelas en nuestro reglamento, en nuestra vida cotidiana, en nuestras actividades de todos los días. Si a esto añadimos que en la educación física damos a la educación militar, tendremos el bosquejo completo de nuestros intereses para formar soldados, científicamente la mejor forma de hombres, por el espíritu de disciplina, de identidad o una bandera simbólica de la patria que forma parte de nuestra identidad como mexicanos y de la vida misma. Así, esto es ideal, ya que son elementos de la educación del soldado. Son a su vez un factor supremo de la formación de los hombres. Volvemos contigo, Sergio, al estudio. Y bien, para finalizar este programa, hablaremos sobre las resoluciones del primer Congreso Nacional de Instrucción de 1889 a 1890, las cuales quedaron de la siguiente manera. Número 1. Los trabajos manuales deben comenzar a practicarse en la escuela de párvulos y continuar en la escuela primaria. Número 2. En la escuela de párvulos y usando los dones de Froebel, los trabajos manuales consisten en picado de papel, tejido con papel miembre, bordado en papel y canevá, recorte en papel, coloreo de estampas y modelaje en barro. Número 3. En la escuela primaria y por medio de talleres, el trabajo manual consiste en tornería, cerrajería, cestería, cartonería, encuadernación, tomo, escultura, carpintería y sedacería. Número 4. Además de los ejercicios militares y como medio de educación física, son indispensables los juegos al aire libre y los ejercicios gimnásticos. Número 5. Habiéndose establecido que a la edad de 6 años comienza la enseñanza elemental, los niños pueden practicar desde entonces los ejercicios militares. Y bien, con esto nos despedimos, no sin antes agradecer a todas las personas que estuvieron presentes para la elaboración de este programa. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.